Yo creo que el tema de las víctimas y los derechos de las víctimas ha ganado un espacio muy importante en la sociedad colombiana. Sin embargo, las políticas públicas pensadas para restituir la tierra y para restituir los bienes perdidos de la población desplazada y de las demás víctimas son políticas que son aún insuficientes. La Corte Constitucional ha declarado que prácticamente no hay una política en ese campo y ha pedido que el gobierno colombiano trace una política que garantice esta restitución de las tierras, y creemos que allí hay un fenómeno de voluntad política de por medio, que el gobierno colombiano y el Estado colombiano deben tener un compromiso mucho mayor con los derechos de las víctimas, porque sin atender los derechos de las víctimas va a ser imposible la reconstrucción de la sociedad colombiana. Si no hay una atención de estos derechos, vamos a condenar no solo a la actual generación, sino a la siguiente, a la pobreza, la miseria y la indigencia urbana. Hoy los desplazados están en las ciudades en un 98% por debajo de la línea de pobreza, más del 80% están bajo línea de indigencia, y antes del desplazamiento ellos tenían una actividad agropecuaria productiva. Había un 25% bajo línea de indigencia, pero esto ha pasado al 80%. Entonces realmente estamos ante una tragedia social que requiere una voluntad política y un consenso nacional en términos de proteger estos derechos de las víctimas. Bueno, yo como lo dije en el foro, para mí es fundamental que hoy el gobierno nacional asuma en el debate de la ley e incorpore a la ley todos los mandatos que acaba de sacar la Corte Constitucional en materia de cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación para las víctimas. Y yo creo que la gran conclusión del día de hoy es que queda sobre la mesa planteado un debate de que no es un debate solo de las víctimas, es un debate estructural del país para superar el conflicto. La gran conclusión de este foro es que la ley de víctimas debería ser una prioridad de la sociedad colombiana, no solamente una prioridad de las víctimas y de la sociedad colombiana, en el ánimo de construir instrumentos que le permitan a Colombia avanzar hacia una verdadera reconciliación. Y este texto es un propósito de reconciliación para los colombianos, por lo tanto debería convertirse en un objetivo de la sociedad colombiana la reparación a las víctimas. Yo pienso que la ley de víctimas hay que aprobarla. El capítulo de restitución de tierras de las víctimas es probablemente el más importante. Además es una ley que por primera vez reconoce, le da categoría a las víctimas como sujetos de derechos. Tiene puntos que se pueden mejorar y ojalá la Cámara de Representantes los mejore y el proceso de conciliación con el Senado mejore un poco la ley en aspectos controversiales que tiene. Por ejemplo, el no reconocimiento de las víctimas del Estado creo que es un error. Creo que tanto el gobierno como el Congreso deben reconocer que en Colombia sí hay víctimas de agentes del Estado y hay que comenzar por asumirlas y repararlas.